Hola a todos, quiero compartirles algo que me ocurrió hace algunos años. Siempre he querido contar esto porque los duendes de los que se hablan son muy diferentes a los que yo conozco. Siempre se ha dicho que los duendes son seres elementales protectores de la naturaleza. La verdad, lo que yo viví es muy diferente a todos los relatos de duendes que siempre se comentan, y no por eso pongo en tela de juicio su veracidad, porque de donde soy, la realidad es muy diferente. Tenía alrededor de 6 años la primera vez que me encontré con estos seres en Tabasco, específicamente en el municipio de Cárdenas. Acompañé a mi papá a una hacienda cacaotera. Estas son terrenos muy grandes donde se siembra la fruta de donde se extrae el chocolate. El día pintaba muy bien para ir a recoger algunas cosas que el jefe de mi papá le había pedido que trajera de dicha hacienda. Ya adentrados en el terreno, mi papá me dijo: siéntate aquí y espera que yo regrese. Más adelante hay serpientes y no quiero que te pase nada. Me quedé sentado en un tronco seco y a unos 15 o 20 metros de donde yo estaba, vi un fruto enorme de cacao ya maduro y listo para comer. Me acerqué al árbol a cortarlo, pero al darme la vuelta para regresar al tronco donde mi papá me dejó, ya no había nada. El terreno era totalmente distinto. No lograba reconocer nada. Me di la vuelta nuevamente para regresar al árbol y tampoco lo encontré. Naturalmente, yo estaba muerto de miedo al verme perdido, y como el niño que era, pensaba que no volvería a ver a mis papás. Empecé a correr para ver si salía de la hacienda o me encontraba a mi papá en el camino. Así anduve por unos 10 o 15 minutos, hasta que vi una casita muy vieja y descuidada en medio de todo el monte, y en el patio de esa casa a muchos niños muy sucios y muy feos jugando ahí. Cuando digo feos, no me malentiendan. Es que su aspecto y facciones me daban miedo. Me hablaron y me llamaban para que jugara con ellos, pero sabía que algo no estaba bien. A pesar de mi edad tan corta, intuía que algo andaba mal con esos niños, pero seguían llamándome y les contesté: no puedo, estoy buscando a mi papá porque me perdí. Ellos me dijeron que jugara un rato con ellos y que me iban a llevar con mi papá cuando termináramos. Pero la verdad que tenía un miedo horrible y me eché a correr. Cuando miré hacia atrás me di cuenta que los niños que me pedían que jugara con ellos también venían detrás de mí corriendo muy pero muy rápido. Cuando casi me alcanzaban quedé impactado al ver algo muy particular, ya que las rodillas de estos estaban hacia atrás. No sé si me explico, es como si sus piernas tuvieran la fisiología de un pollo o una gallina, pero sus pies eran normales. Tal vez el miedo y la adrenalina me hicieron correr más rápido aún, pero sentía que si me alcanzaban ya no regresaría a mi casa. Para mi desgracia ellos también aceleraron y algunos empezaron a subir por los árboles. Ya para este punto yo estaba llorando y gritándole a mi papá que me ayudara. Ya muy cansado empecé a disminuir la velocidad por el tremendo dolor que sentía en mis piernas. Recuerdo que se reían y se burlaban de mí. El clima empezó a cambiar de repente y se nubló mucho, casi al punto de parecer de noche, y caían las primeras gotas de lo que sería una tormenta horrible. Ya casi no me quedaban fuerzas, pero seguía corriendo lo más rápido que podía. Y en eso escuché la voz de mi papá que me decía: Sergio, ¿qué te pasa, hijo? Cálmate. Y lo más difícil de creer, porque si no lo hubiera vivido, yo tampoco lo creería, es que estaba corriendo en círculos cerca de donde mi papá me dejó sentado. No sé cómo, no sé por qué, pero ahí estaba ya mi papá. Traía las cosas que le pidió su jefe. Lo único que no cambió fue la tremenda lluvia que caía. No sé qué hubiera pasado si me hubiese detenido o si me hubiese quedado a jugar con esos niños. Mi papá se lo contó a mi mamá y ella le dijo que esos son duendes, que te pierden y si no corres con la suerte que te encuentren pronto, ya no regresas. Y con esas cosas fue el primero, pero no el último de mis encuentros con este tipo de duendes. Gracias por leer mi historia.
Hace 20 años vivíamos en una colonia cerca de La Nogalera. No quisiera decir en cuál colonia exactamente, pero aquí vivía una señora muy buena llamada Marta, que tenía un hijo de mi edad. Aquel niño y yo tendríamos cerca de los 10 años. Su hijo enfermó gravemente sin que los médicos pudiesen hacer nada e inevitablemente murió. Ese fue un golpe muy fuerte para la señora, quien empezó a perder la cordura y entonces hizo algo espantoso. Doña Marta embalsamó el cuerpo de su hijo, pero no lo enterró. Ella se llevó el cadáver a su casa y empezó a tratar al cadáver del niño como si todavía estuviera vivo. Como ella era una muy buena vecina, muchos la visitaban para darle ánimos. Mi mamá me llevó varias veces a su casa, ya que eran amigas y le ofrecía todo el apoyo posible. Era muy perturbador ver el cadáver del niño sentado en el sillón y a doña Marta tratando de darle de comer. Era evidente que la mujer ya no estaba bien de la cabeza. En la colonia había un brujo bueno a quien se le conocía como don Eusebio. Él practicaba magia blanca, leía el futuro y conocía de herbolaria. La gente de la colonia le tenía mucho respeto y también le tenían cariño, pues ayudaba a mucha gente. Un día doña Marta fue con él para pedirle que por favor regresara a su hijo de la muerte. Era evidente que el cuerpo del niño ya se estaba descomponiendo y el hedor que despedía ya era algo insoportable. Y ella estaba cada día más desesperada sin poder aceptar la muerte de su hijo. Don Eusebio le dijo que él no podía hacer eso, que él no podía intervenir con la voluntad de Dios Padre y que debía darle santa sepultura al niño. Doña Marta, desesperada, ignoró el consejo de don Eusebio y empezó a buscar ayuda con brujas de magia negra. Le recomendaron una muy poderosa que aún a la fecha vive en General Cepeda. Doña Marta la contactó y por algunas semanas no supimos de ella. Muchos pensaban que se había mudado a otro lado, otros que tal vez se había quitado la vida. Sin embargo, una mañana apareció extremadamente feliz. Ella le aseguró a mi mamá que su hijo había regresado y después de eso doña Marta ya no saldría de su casa nuevamente. Aunque la gente iba a visitarla, ya no atendía las visitas. Se volvió totalmente ermitaña. Sin embargo, lo más aterrador apenas empezaba. En las noches, a través de la ventana de su casa, la gente aseguraba que el cadáver del niño se movía por sí solo, atravesando de un cuarto a otro. Otros veían que el niño y doña Marta comían solamente a las 3 de la madrugada y que en efecto el cadáver del niño comía por sí solo, aunque lo que le daba de comida al supuesto niño era carbón y pedazos de pájaros y ratas crudas. La gente estaba aterrada, pues también se decía que por las noches el niño salía a la calle y tocaba la puerta de las casas por la madrugada. La gente sabía que se trataba del niño porque del otro lado de la puerta se podía percibir su horrible hedor. Nadie se atrevía a abrirle. Cuando se le preguntó a don Eusebio si de verdad el niño había vuelto a la vida, este nos dijo: eso que está ahí puede verse como el hijo de doña Marta, pero les aseguro que no lo es. Es algún tipo de entidad maligna. Protejan a sus hijos, pues aquel ser buscará devorar algún cuerpo joven para seguir viviendo en este mundo terrenal. Después de esto, la gente le pidió a don Eusebio protección, y este puso un tipo de hechizo en las puertas de las familias con hijos pequeños. También puso uno en mi casa. Pasaron las semanas, doña Marta y el cadáver del niño desaparecieron, y ya nunca se volvió a saber de ellos. La casa aún tiene los muebles, mesas y demás cosas. La casa sigue abandonada. Por las noches dicen se puede ver llamas saliendo de allí. Otros dicen que aún se ve el cadáver del niño paseando por ahí, y otros más que por las noches en la calle algunas veces se percibe el olor horrible del cadáver en descomposición de aquel niño. Gracias por leer mi historia. Hola, me llamo Martín y hasta hace unos meses trabajé en el aeropuerto de la ciudad porque en ese entonces hacía mis prácticas profesionales de la carrera. Yo hacía este servicio en una de las aerolíneas y mientras estaba trabajando me abordó una mujer de avanzada edad y me dijo con una voz entrecortada:
Joven, ¿podría ayudarme a ver a qué hora saldrá mi vuelo? Yo, en mi papel servicial, salí de mi área de trabajo y le pedí que me acompañara a las pantallas donde anuncian la salida de cada uno de los vuelos. Al acercarnos le pregunté a qué ciudad se dirigía, pero al voltear para verla ya no se encontraba ahí. Confundido, volteé a varios lugares para tratar de buscarla, pero ya no la encontré por ninguna parte, por lo que regresé a mi lugar de trabajo sin darle mayor importancia. Al cabo de un rato, casi al terminar mi turno de trabajo y muy cansado, se acercó la misma mujer a hacerme exactamente la misma pregunta de hacía unas cuantas horas. Joven, ¿podría ayudarme a ver a qué hora saldrá mi vuelo? Volteé a ver a la mujer nuevamente y esta vez con un tono molesto le contesté: ¿Aún sigue aquí, señora? A lo que me respondió: Sí, disculpe usted, estoy atrapada aquí y no he podido irme. Dicho esto, sentí un poco de vergüenza conmigo mismo al darme cuenta que tal vez había perdido sus vuelos. Se veía que era una persona un poco mayor y a la gente de la edad de ella le suceden estas cosas con mucha frecuencia. Nuevamente la llevé a la pantalla, pero en esta ocasión no la perdí de vista. Al llegar hasta allí le pregunté que a dónde se dirigía su vuelo. Confundida me respondió: en realidad no lo sé, y comenzó a buscar en su bolso un boleto de abordar. Ahora más molesto que al principio le dije: ¿Cómo no va a saber hacia dónde se dirige, señora? Y ella, con un poco de pena, me volvió a contestar: es que estoy atrapada aquí, no puedo irme. Me molestó porque creí que estaba jugando y me fui dejándola ahí. Realmente no le había prestado atención porque eran días de mucho trabajo y lo que menos me importaba era si alguien había o no perdido su vuelo. Al día siguiente, como de costumbre, llevé a uno de mis compañeros a su casa a la salida, pues me quedaba de paso y él no llevaba auto. Entre la plática me preguntó cómo había tomado la situación de la señora de ayer, a lo que le respondí que de qué señora hablaba, pues no estaba entendiendo a lo que se refería y me contesta: a la señora, ayer vimos que estabas con ella parada ahí en las pantallas. A todos ya nos pasó lo mismo, es una señora que tiene algunos meses apareciéndose. Debo confesar que hasta ese momento yo siempre había sido una persona escéptica, que le encuentra explicación a las cosas. Le contesté que se dejara de bobadas y que no creyera en estupideces. Y solo me contestó: bueno, pues tú sabes si me quieres creer o no. Y cambiamos de tema. Al pasar un tiempo entraron a trabajar conmigo un par de chicas. Unas semanas después de su entrada, yo me encontraba en mi auto ya listo para irme a mi casa, pero me sonó el teléfono y era una de esas chicas llorando. Me pidió que si podía llevarla a su casa. Creí que se había peleado con su novio o algo así. Cuando me bajo del auto y entro al aeropuerto para ir por ella, volví a ver a la misma mujer que meses antes me había preguntado que a qué hora salía su vuelo. La vi ahí, parada casi junto a mi compañera, pero traté de darle una explicación lógica. Fui por mi compañera que aún estaba llorando y a pesar de que le pregunté en varias ocasiones qué es lo que le había pasado, no me quería responder, pues estaba en una especie de shock. En todo el camino ella no dijo ni una sola palabra. Pasó el tiempo y no se volvió a hablar de estas situaciones extrañas con esa mujer, hasta que un día en una reunión en casa de un compañero, uno de nosotros sacó a relucir el tema de la señora. ¿Qué tal el alma de la señora que está atrapada en el aeropuerto? Por lo que mi compañera, que yo había llevado a su casa meses antes, platicó cómo fue que la señora la abordó. Pero en este caso dijo que ella de inmediato se dio cuenta que era alguien fuera de este mundo y por eso era su estado de shock. Me sorprendió muchísimo que alguien más platicara una historia tan similar a la mía. Estaba realmente impactado. Un compañero que tenía ya varios años trabajando ahí me explicó que en el 2020 hubo una balacera en el aeropuerto en donde desgraciadamente esa mujer murió de un infarto por el miedo al escuchar los balazos. Se dice que estaba esperando para entrar a su sala de abordar cuando entraron los sicarios a disparar a diestra y siniestra y ella murió del miedo. Al mostrarnos la foto de la persona muerta en esa balacera, recordé de inmediato el rostro de la mujer que me preguntó por su vuelo. Era exactamente la misma persona. Muchas personas la han visto, incluso yo, y desde esa reunión no hay ni un solo día en que por mi cabeza no retumbe la frase: es que estoy atrapada aquí y no puedo irme.
voy a relatar algo que me sucedió hace unos 24 años más o menos. Es una historia extraña que yo olvidé durante mucho tiempo, pero que de unos 7 meses a la fecha se ha vuelto a presentar en forma constante. Cuando ocurrió se la platiqué a contadas personas porque sabía que no es fácil de creer, ya que lo que viví a veces dudo si en verdad me ocurrió. Lo curioso es que algunas de esas personas, por una u otra razón, me han estado recordando este evento y una de ellas me animó a que la relatase. Quiero comentarles que me costó varias semanas decidirme a hacerlo. Siento un extraño temor y nerviosismo al recordar dicho evento, pero aún así les cuento la historia tal y como pasó. Soy estilista, vivo en el Estado de México. En aquel entonces tenía en mi domicilio un pequeño salón de belleza y comenzaba a reunir una clientela que se hacía cada día mayor, ya que la colonia apenas comenzaba a poblarse y mi negocio era el único de ese tipo. Mi casa es de 2 plantas, la sala estaba en la parte de abajo y la cocina, comedor y recámaras en la parte alta. Y lo que cuento sucedió así. Ocurrió un sábado por la tarde. Serían las 2 o 3 p.m., no recuerdo bien, pero íbamos a sentarnos a comer mi familia y yo, aprovechando que mi esposo había llegado temprano de trabajar. Habíamos preparado sopa de fideos, milanesas, ensalada de lechuga con pepinos, papas a la francesa y salsa verde de molcajete, algo muy apetitoso. Cuento estos detalles porque los recuerdo con mucha claridad y por alguna razón me parecen importantes. Casi para sentarnos a comer me tocaron el cancel del salón y al voltear vi a una mujer joven que no conocía. Mi reacción fue de cierta molestia porque ya no iba a poder comer y así se lo comentó a mi esposo. Él me dijo, pues dile que ahorita no, pero me ganó el profesionalismo. Déjame ver qué quiere, le respondí y fui a abrir. Era una chica normal como de mi estatura, yo mido 1,56. Vestía jeans de mezclilla azul, tenis y una playera blanca holgada que tenía una leyenda escrita que no recuerdo. Tenía el cabello rubio al hombro. Le pedí un servicio de color. La pasé al tocador para ver su cabello y noté que lo traía en varios tonos de rubio, muy manchado. Ella quería que le dejara el color parejo y lo más claro posible. Hacer este tipo de trabajo es muy laborioso, se lleva varias horas. Pensé, ya no comí. Le dije que era muy tardado y le di un precio muy alto que no recuerdo, pero sé que le estaba cobrando caro con toda la intención de que me dijera que no. Y me dijo, está bien. Así que le dije a mi esposo, coman ustedes, yo como ahorita que termine, y me puse a trabajar. Había que retirar el color acumulado por zonas, comenzar en las partes más oscuras, esperar a que aclare y pasar a las otras vetas, cuidar que el cabello no se rompa. Es un proceso complicado que, como ya dije, se lleva muchísimo tiempo. El producto que se aplica tiene una duración de 1 hora. Pasado ese tiempo el cabello se lava, se seca y se le vuelven a aplicar. Pues bien, yo estuve haciendo eso 3 veces consecutivas. Cada vez que la llevaba al lavabo para enjuagar el cabello, yo notaba que al pasar mi mano detrás de sus orejas, ella ladeaba la cabeza como si temiera que le entrara agua. El movimiento era tal que no me dejaba ver los cabellos, pero yo sentía en mis dedos como si tuviera unas costritas en la piel. Pensé que tal vez los aretes se las habrían causado. Ella me miraba por el espejo y todo el tiempo estuvimos hablando de cosas que olvidé, pero sé que ella me hacía muchas preguntas acerca de mi persona y que parecía muy interesada en mis respuestas. No recuerdo las preguntas exactamente, solo que ella hablaba más que yo. Cuando el cabello quedó ya con un tono parejo, 3 horas después, me dispuse a aplicar el tinte, pero yo ya estaba muy intrigada por ver qué tenía detrás de las orejas. Así que decidí que al lavar el cabello para retirar el tinte, yo tenía que ver qué era aquello. Estaba decidida, no se me iba a escapar la última oportunidad. Cuando la llevé al lavabo, al pasar mi mano por detrás de la oreja, ella volteó la cabeza, pero para el lado contrario. Y ahí fue donde quedé pasmada. Detrás del pabellón de la oreja y desde la mitad de ella hacia abajo, tenía una abertura como las agallas de los peces. No era una cortada, no. Era en las 2 orejas, se dejó ver, y al final de la abertura, un orificio como los que tienen los pollos.
Sentí pánico, no sabía qué hacer. En automático seguí lavando su cabello. Ella guardó silencio y solo me miraba intensamente desde el lavabo. Yo pensaba que ella estaba pensando, ya me viste, ¿ahora qué vas a hacer? Comencé a hablar de puros nervios, tratando además de aparentar normalidad. Nuevamente la pasé al tocador. Ella ya no hablaba, solo me miraba fijamente. Ahí fue cuando noté que sus ojos eran muy grandes, muy, pero muy grandes. No rasgados, solo grandes y de color café claro. Su piel era muy blanca, demasiado blanca, sin ser pálida. Recuerdo que le pregunté quién la había mandado conmigo y me dijo, alguien que te conoce muy bien, y veo que no se equivocó. Le pregunté de dónde era y me contestó, de aquí atrás, y te recomendaron mucho. Pero la colonia apenas comenzaba a poblarse. Los vecinos éramos pocos y yo conocía a todos los que vivían aquí. Ella no era de este lugar. Le sequé el cabello, que le quedó rubio clarísimo. Me pidió que le recortara el fleco y cuando por fin terminé y se lo mostré ya peinado, sonrió satisfecha. Se levantó para pagarme, metió la mano derecha en la bolsa de su jeans y me pagó. Todavía me regaló 10 más de propina. Hace más de 20 años era mucho. Me dijo gracias, me gustó mucho. Voy a regresar y me abrazó jalándome hacia ella. Otra sorpresa. Mi cabeza le llegó debajo del hombro. Había crecido como 10 centímetros más y se veía más fornida. Realmente creció. Yo no sé cómo me controlé, no lo entiendo. Quiero decirles que el abrazo fue fraterno. No sentí que me amenazara ni que fuera con alguna mala intención. Fue con respeto y yo diría que hasta con cariño. Quiero también referir que estuvimos solas un aproximado de 5 horas sin que nadie interrumpiera. Mi esposo no bajó para nada, aun cuando él tiene la costumbre de estarse asomando. Ese día no lo hizo. Ningún otro cliente llegó a pesar de que era sábado. ¿Por qué? Sigo sin entender. En cuanto ella se fue, bajó mi esposo preguntándome, ¿ya vas a subir a comer? Yo estaba en shock, llorando a lágrima viva. Él pensó que no me había pagado. Cuando me calmé un poco, le conté, pero obviamente no me creyó. Hasta el día de hoy no ha regresado. Sé que lo hará y sinceramente siento mucho miedo. Me gustaría mucho conocer su opinión. Mil gracias. Gracias por escucharme. Y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.